Hoy os quiero hablar de una idea que estoy teniendo para un próximo proyecto. Estoy elaborándolo mucho a partir de dibujos. Normalmente no hago tantos dibujos, pero en este caso sí. Este es el primer dibujo, el primer boceto que hice después de que me rondara la idea varias semanas o meses en la cabeza. En realidad es la visita que le hace Santa María a Santa Isabel cuando las dos están embarazadas. Y mi idea es enseñar las dos mujeres saludándose muy cariñosamente y los dos fetos también saludándose dentro de sus barrigas, mostrado de una manera muy abstracta. Al mismo tiempo que la visitación, que la imagen del Evangelio, también estoy pensando en las Bene Gesserit de Dune, que es una congregación de mujeres que comparten secretos muy antiguos de alguna manera, ¿no? No voy a extenderme en eso, pero en realidad este contacto entre estas dos mujeres me viene inspirado tanto por Dune como por el Evangelio, y la composición la tuve pensando en la agonía de la especie de Dune, en realidad. Lo digo porque vais a ver que en este proceso se van a mezclar muchísimas ideas, y es para que veáis cómo a veces las ideas se van juntando de manera caótica en nuestras cabezas, creando cosas nuevas, ¿no? Entonces esta es la primera idea que tuve, una composición muy clásica en realidad. Sería una mezcla entre un poco Luca de la Robbia, ¿no? Tendría un poco eso de Luca de la Robbia y algo de icono, algo así muy abstracto, románico casi. Por ahí va, ¿no? Esta era la primera idea. Bueno, estas son cosas para otros proyectos, porque se van alternando en mi cabeza muchas cosas juntas. Bueno, a ver, vamos a seguir buscando. Mientras tanto, yo iba también por otro lado buscando en nuevas continuaciones para el mundo de Lida y Laia, ¿no? Que son estos seres de gusano, pero no lo tenía claro, simplemente buscaba cosas, pero sí, sin tenerlo muy claro. Y a veces simplemente dejo fluir el lápiz para que aparezcan personajes, a ver si alguno es interesante para el futuro. Vale, volvemos a la visitación y me empiezo a plantear diferentes tipos de lenguaje, mucho más naturalista, mucho más dulce, o también jugando con la inclinación de la cabeza y la proporción entre el espacio y la barriga, ¿no? La barriga la voy a representar, o mi idea es representarla como un círculo lleno de ornamentos con el feto dentro. No van a ser rayos X ni nada parecido, va a ser una representación muy abstracta, pero sí que quiero que esta parte de aquí, la parte de la persona, de las dos mujeres, sí que sea bastante más naturalista. Entonces buscaba diferentes estilos, diferentes composiciones. Entonces he hecho bastantes dibujos, ¿no? Como podéis ver, son diferentes maneras, mucho más geometrizado, un poquito más con la cabeza más recta, más tumbada. Como podéis ver, voy buscando ideas, ¿no? Con formas más rectas, con formas más redondas, más sinuosas, en donde el velo no sea protagonista o el velo sea casi el elemento principal que se va a ver. Incluso después empecé a plantearme, ¿y qué pasa si las hago de pie? Porque siempre me las había planteado como medias figuras, y es verdad que hago pocas figuras enteras. Entonces, ¿qué pasa si las hago de pie? Y empecé a dibujar, ¿no?, posibilidades de hacerlas de pie, ¿no? Siempre manteniendo esta idea del círculo en la barriga. Y como estaba haciéndolas de pie y las hacía vestidas, decía, a ver, ¿cómo es la estructura de una mujer embarazada? Y hice este primer dibujo para, aunque no se vaya a ver, aunque en mi cabeza no se iba a ver, sí que quería ver cómo son los ritmos de una mujer embarazada, ¿no? Entonces empecé a plantear el dibujo. Este sí que miré algunas fotografías en internet, ¿no?, para ver cómo van los ritmos, cómo se reparten los pesos. Y después dije, ¿y qué pasa si esta misma figura, sin los ropajes, la llevo un poco al extremo, ¿no? Y hice esta, después esta, después esta y después esta. Como veis, muy libremente dejo que la mano vaya sobre el papel. Como veis, son dibujos muy poco elaborados realmente, ¿eh? Simplemente busco ideas, ideas interesantes. Entonces, fijaos como aquí, de manera, y os prometo que es totalmente inconsciente, se han juntado estas dos ideas en las que estaba trabajando al mismo tiempo, porque este ser que estaba aquí sin definir de ninguna manera ha aparecido aquí de alguna manera, y yo no recuerdo haberlo hecho conscientemente, ¿eh? Simplemente ha pasado, ha sucedido. Claro, yo dibujo una figura sola también, pensando que después lo voy a componer con el ordenador para hacer el dibujo final. Y cuando esta cola, cuando los pies
dejaron de ser pies y se transformaron en colas, dije qué interesante sería que esta figura se entrelazara con la otra, ¿no? Que estas líneas sinuosas se entrelazaran con su pareja, con la otra figura. Entonces seguí elaborando esta idea. Por supuesto, esto ya está muy alejado de lo que sería una visitación clásica. Esto, como Santa María o Santa Isabel, la verdad es que cuesta verlo, ¿no? Pero me parece muy interesante como figura y vuelven a ser dos figuras. Bueno, solo dibujo una, pero todo el tiempo la estoy pensando en pareja. Dos figuras que se van a relacionar entre ellas. Y sigo elaborando estas ideas sinuosas. Las hago muy amplias porque quiero que la otra figura se entremezcle con ellas. Incluso pensé, ¿y esto de frente cómo sería? Pero este dibujo no me gusta. Entonces, como veis, las ideas van evolucionando. Y de aquí seguramente saldrán ya dos esculturas. Una será la visitación más clásica y seguramente, si tuviera que escoger ahora, escogería esta composición con su simetría, pero seguramente también saldrán otras obras más en esta línea. Entonces, aunque no se vayan a parecer en absoluto, las dos vienen de la misma idea y esto me parece curioso. Lo que voy a hacer es coger estos dibujos y componerlos en el ordenador. Como podéis ver ahora, la cantidad de composiciones diferentes que surgen. Y me parece curioso porque yo estas figuras las pensaba siempre que se miraran cara a cara, pero una vez las tenía escaneadas y jugaba con ellas en el ordenador dije, ¿y qué pasa si las hago al revés? ¿Qué pasa si hago que se den la espalda? Y aprovecho este giro de la mano para que parezca que se dan la mano, ¿no? Y la verdad que quedó una cosa muy, muy interesante, algo de hermandad que yo no esperaba, ¿no? Pero que me parece muy, muy interesante. Por lo tanto, seguramente esta irá de alguna manera crecerá en dándose la espalda y la otra dándose en la cara. Para terminar, sí que he hecho algunos dibujos más acabados con esta idea. Podéis ver que este es el boceto de esto. Lo que hice es escanear esto, componerlo en el ordenador, imprimirlo muy suavemente en este papel y dibujar estas dos figuras con este entrelazado que nos recuerda un poco al arte celta. Bueno, nos puede recordar a 1000 millones de cosas diferentes. Y que me parece interesante, al menos como punto de partida, para ir a buscar nuevos mundos, ¿no? De figuras que se relacionan entre sí en mi obra. Este otro dibujo sería este boceto de aquí. Y como veis, es muy diferente, pero tiene que ver también con el otro, ¿no? Son casi variantes del mismo tema. Y este de aquí, que en realidad viene de esta figura de aquí, de este boceto de aquí, he hecho esta composición. Son dibujos simplemente, estos sí que son más elaborados y a lo mejor los pondré a la venta, no lo sé todavía. Pero sobre todo estoy buscando ideas para hacer un relieve bastante más grande, una especie de retablo futurista que nos cuente historias muy interesantes. Entonces, esto es lo que os quería enseñar hoy, que veáis cómo a veces una misma idea puede dar muchos frutos diferentes por muchos caminos distintos y que nunca sabemos hacia dónde nos van a llevar, ¿no? Ya está, espero que os haya parecido interesante. Si os lo parece, por favor, dímelo en los comentarios o envíenme un mensaje también si te interesa. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.